Señores, buenos días. Déjame marcar distancia. ¿Se puede echar un chin más para el lado de Pablo? Porque él es supersticioso. Entonces hoy es viernes 13 y viene salta con cosas y raras. Viernes 12 más 1, Javi. Otro supersticioso. Bueno, pues me quedo en el mismo medio. No, por 12 más 1, tú sabes que... Señores, buen día, lindo día, lindo día. Hoy es viernes 13, dice el calendario, así que nosotros todos... Ay, esto sí es grande. Hoy es el día que usted ve en el calendario. Eso resume las diferencias. Así que queremos saludarles y desear una linda jornada para ustedes, iniciando Enfoque Matinal. Aquí está el equipo, Pablo Maquini, Nelson Rodríguez y una servidora, Adis Burgos. Pero abre la cámara porque hace rato que yo le estoy hablando a ellos. Muy buenos días, país, buenos días, República Dominicana. Es viernes, pero además no un viernes cualquiera, porque es un viernes de Navidad, es decir que atención para la felicidad, ya el país está cerrado por alegría, entonces es un buen momento para iniciar diciendo, señores, hagan las diligencias que ustedes vayan a hacer en horarios lo menos complicados posible. Ahí sí. Ya no hay hora pico, porque todo es una hora pico, pero hay más pico, hay una hora más que es más pico que otra. Entonces trate de que, miren, de 5 a 9 de la noche no se mueva. De 7 a 9 de la mañana, si usted puede, tampoco se mueva. Porque lo cierto es que este asunto de la falta de autoridad para imponer la ley en el tránsito, más el aumento cada año, solo en estos días, en los últimos 60, 90 días, hay 7,000 automóviles rodando, más automóviles rodando por las calles. Así que vamos a organizarnos porque, como decía Atahualpa Yupanqui la primera vez que fue a Buenos Aires, se dijo, esto es un hormiguero pateado. Así están las ciudades de Santo Domingo, de Dominicana, Santo Domingo, Santiago y Baní, como las 3 grandes ciudades de la patria. Nelson Rodríguez. Buenos días. No, ya un buen piquero desde como era ayer, yo, Adi me dijo desde ayer que ella no es supersticiosa, que no cree en eso. Pero mírala de negro como vino hoy. Pero ni sabía yo no sabía que es bueno o malo que viniera de negro. Y ella tiene otro elemento vampiresco que no vamos a decir en el aire por asuntos familiares. No, lo que pasa es que el viernes 13, y no solamente aquí, prácticamente en todo el mundo occidental, está asignado como un día de mala suerte. Es un día que se sale con el pie derecho de la casa. Pero que yo me vistiera de negro, ¿eso es bueno o malo? Bueno, está todo con la fecha. No, es una protección, porque es un día de mucha brujería. Se hacen muchos trabajos hoy. Bueno, entonces es un día que hay que andarse despacio. Porque, por ejemplo, gente como yo que no cree en brujas, pero de que vuelan. Entonces tú tomas tu precaución. Ay, esto sí es grande. ¿A ti no te ha pasado esto, que tú te encuentras con que durante toda la vida tú conoces a Emilio, tu amigo Emilio, y Emilio? Un día ocurre algo y tú tienes que ver su cédula. Y el tigre se llama Pablo Ramón. ¿Pero y por qué Emilio? Bueno, porque él es de alguna parte del sur, allá, donde lo que se hace es que a ti te ponen un nombre en el acta de nacimiento, pero te llaman con otro nombre. ¿Qué significa eso? Que cuando a ti te van a hacer un trabajo, se lo hacen a Emilio, pero Emilio no se llama Emilio, sino Pablo Ramón. Entonces, fíjate cómo son las cosas. Por eso es que yo no creo, pero de que vuelan. No, pero para darle una idea a Adi de su vestimenta, el símbolo del viernes 13 es un gato negro. Entonces, mira por donde tú andas. No, es un día de brujería. La ropa me va a proteger, entonces, pero qué cosa tan grande. Es un día de las barajas, de la taza. Y hay una religiosidad popular muy extendida en la República Dominicana y reitero, prácticamente en todo el mundo occidental. Y hay muchísima creencia. Hoy ocurre cualquier cosa que normalmente acontece y dice que fue por viernes 13. Y hasta se registra en el calendario, aunque hay grandes acontecimientos, hay grandes hitos históricos. Y aquí hablamos en estos días de que hay muchos edificios que no tienen el piso 13, que pasan del 12 al 14. Bueno, la gran capital cultural del mundo después de que pasó esa etapa en París, que ahora en las últimas décadas es Nueva York, ¿no? La gran metrópolis, los pisos van del 12 al 14. Bueno, ahí está. Pero bien, cójalo del tamaño
que usted crea, pero es viernes 13, día de mala suerte según la creencia. Bueno, parece que el que no cree en eso es Gonzalo Castillo, porque tengo entendido que él va a activar para San Juan de la Maguana, hoy viernes 13. No. Y San Juan de la Maguana, ahí sí es verdad. ¿Confirmado en eso? Ayer me dijeron eso, lo vi creo. Bueno. Viernes 13 en San Juan, Bueno. ahí sí es extendida la religiosidad popular. Incluso hay muchos acontecimienos de la historia nacional ligados a esto de la brujería, de los despojos, que tienen su sede en San Juan de la Maguana. Pero bien, yo quiero comenzar agradeciendo las atenciones ayer de la gente de AIS Dominicana. Yo digo que diciembre es un mes bonito, debieran agregarle un par de diciembre al calendario, porque uno comparte mucho con gente que no ve durante el año. Yo votaría por ese proyecto de ley. Bueno, un proyecto. Perfectamente. Los diputados nuestros, que son tan poco creativos, que se inventen uno, agregarle 2 diciembre al año para compartir. Bueno, anoche... No de ideas. Anoche estaba... Tú lo dices relajando y ahorita aparece uno y lo propone dejar relajo. Mira, anoche estaba yo, otra actividad, el encuentro de los articulistas de Diario Libre. Yo me meto de bola ahí todos son plumas Mont Blanc, ahí yo un cabito de lápiz. Me meto ahí, no, pero ese encuentro es una tertulia fantástica. Kilométrico de Papermat. Sí, kilométrico. Ustedes saben que la Cámara de Diputados no hace fiesta de Navidad. ¿No hace fiesta? No. Pero si viven de fiesta, ¿y para qué van a hacer fiesta de Navidad? Además, Es una chercha chéverísima. No, pero oye, que lo que ha pasado, en la Cámara de Diputados se dieron cuenta que se sorteaban muchos premios en las fiestas y que todo el mundo no necesariamente era ganador. Entonces se hacía una inversión muy alta en dinero que no quedaba equitativamente distribuida. Y los empleados a unanimidad hicieron una propuesta. No nos hagan fiesta, queremos un salario número 14. Entonces allá no se hace fiesta porque Así ese es un sí es derroche. ¿Para qué bailado? Lo bailado, pongo radio en su casa. Pero que le qué den el bueno. salario número 14. Entonces allá se entrega en la Cámara de Diputados el salario número 13 y ahorita entre el 15 y el 20 se da otro cheque que es el salario número 14. Báilelo en su casa. Pero eso no es del presidente de la Cámara que lo saca. Bueno, pero eso es que cada diputado le paga el salario a 5 empleados. No sé de Muy dónde viene el posiblemente fondo, sea pero... con el presupuesto nacional. Algo me dice. Tengo el párpito. En viernes 13, el párpito. Tengo el párpito sureño de que es con el presupuesto nacional. No sé, usted, Pen. No, bueno, pero termino con ese encuentro de Diario Libre. Una caja muy bonita y hubo muchas novedades ayer, porque entre los articulistas está Pedro Silverio. Y está Alejandro Fernández del Potrillo. Usted sabe que acaban de ingresar al equipo de Abinader, el equipo económico, ustedes se imaginan. Entonces ahí hay de todo. La revelación fue que Adriano Miguel Tejada cantó el himno del Partido Dominicano completito, ¿entiendes? Eso a propósito de que estábamos haciendo chanza porque Leonel en un solo día cantó el himno del 14 de junio y el himno del Partido Reformista. Entonces Adriano Miguel se destapó con eso. Se vela muchas veces que él en su niñez cantó ese himno en la escuela y en las actividades. Mi saludo a la gente de Diario Libre, a Adriano Miguel, a Inés, a Ispún. Coincidí 4 veces consecutivas con Inés en una serie de artículos. Una cosa muy importante, coincidir con España. Pero bien. Diciembre eso, Pablo hablaba y advertía de la calle, de la capital. Ayer, para llegar a Diario Libre, yo me llevé 24 minutos, señores, de la Sarasota a la más Enrique Jureña. Ahí no hay 2,5 kilómetros. 24 minutos. Y eso fue uno de los temas de conversación, porque no sé qué es lo que vamos a hacer con la ciudad capital. No, y uno con los compromisos. Imagínate, yo vivo en Arroyo Hondo arriba. Cuando a mí me invitan... Puede ser el señor Medina, óigame, a una actividad, por ejemplo, al Jaragua. ¿Tú sabes lo que es una actividad a las 7 de la noche en el Jaragua? Que tú de Arroyo Hondo digas, voy para el malecón. Eso, hablando de hora y media. Y así está y se va a poner peor. Pero como es viernes 13, quizás es bueno tomar la advertencia para presentar los datos fundamentales de un reporte que presentó la CEPAL y que viene a insistir en la advertencia que se le está haciendo al país desde hace mucho tiempo, en el cuidado que se debe tener con este tema del endeudamiento. Pero
todo el documento, un documento bastante extenso, hay unos puntos que me gustaría resaltar para que nos vayamos situando en cómo está la economía dominicana en términos regionales desde la óptica de un centro de tanta credibilidad como la CEPAL. Habla, por ejemplo, de que, la frase contundente, se desacelera la economía y el endeudamiento se mantiene. Hay indudablemente que una desaceleración en el ritmo económico, esto lo plantea la CEPAL, e incluso otro dato interesante es que el crecimiento que prevé que tendrá el país para el año próximo, la CEPAL dice que va a ser 4,7 por debajo del estipulado por las autoridades dominicanas, que es de 0,5. Pero hay otro dato importante y es lo de la deuda y el monto comprometido. Estamos hablando de que la carga de la deuda de República Dominicana ya llegó al 3,2% del Producto Interno Bruto. Ha estado subiendo, bajando. Recuerdo que en agosto 12 llegó a 7 y tanto, altísimo. Luego se ha mantenido ha llegado incluso a 1 y tanto, pero 3,2% no deja de ser un porcentaje preocupante y ocupante, en el sentido de que hay que ocuparse y ser cuidadoso. También otra cosa importante tiene que ver con los ingresos tributarios, que ahí viene lo de la presión tributaria, que en el caso dominicano es 8,9%, cuando el promedio es 10,3% del PIB. Es decir, que el gobierno, o el que venga, tiene que ponerse en la cosa en lo que tiene que ver con la presión tributaria. Lo que pasa es que para tener autoridad moral para esto de aumentar la presión tributaria, que quiere decir cobrar más impuestos, poner más impuestos, también entonces hay que dedicarse a la transparencia y a la calidad del gasto. Hay que afinar los lineamientos en lo que tiene que ver con la forma en que yo gasto el dinero y hacerlo de la manera más transparente. Pero de que en la República Dominicana el próximo gobierno tendrá que enfrentarse en los primeros 12 meses a esto de una reforma integral fiscal, pacto fiscal que manda una ley, la de Estrategia Nacional de Desarrollo, va a ser inevitable. No les digo ahora porque el país en ese sentido está paralizado, porque ahora el gobierno no va a mover un solo dedo que le pueda afectar. No es tiempo, hablando en términos de la realpolitik, de que el gobierno haga cualquier cosa que pueda afectar su popularidad, porque para bien o para mal estamos en campaña. Pero quería, como es viernes 13, pues presentar esas advertencias del informe de la CEPAL a la República Dominicana y a la economía, que hay que decir que seguimos siendo los matatanes en la región. La economía, posiblemente una de las economías más sanas, que recibe mayor inversión extranjera. Sí, eso no es mentira, pero somos el 6º país de América Latina que paga más intereses por su deuda, el 6º. Entonces eso significa que hay que prestar atención, porque hay un porcentaje ya bastante alto de los ingresos del Estado y de la producción del país, de lo que llaman el Producto Interno Bruto, pues comprometido con esto de la deuda. Y por ahí quería comenzar. Bueno, a propósito de ese informe de la CEPAL, ayer tuvimos temprano aquí a Pavel Isa Contreras, fue nuestro invitado. A la hora de la entrevista no se había publicado el informe, pero de todas maneras comentamos algo al respecto. Y Pavel resaltaba un par de aspectos de este año. Es que ha sido un año preelectoral, pero que es electoral. Por más de una razón, incluyendo las primarias y el desenfreno que hay. Eso ha estado afectando la economía. Estuvo el evento del turismo, de la muerte de turistas. Sabe que el turismo es una de las piedras angulares de nuestra economía. Entonces hay factores que han estado influyendo en la economía, pero un crecimiento cercano al 5,
4.7, 4.8. Creo que son 4.8 este año y 4.7 para el próximo. Sé que para las autoridades monetarias es un problema porque ellos tienen una fijación con el 5% o más del 5%, y que la CEPAL se quede cerca, 4.8, 4.7. Yo sé que tal vez preocupa a las autoridades, aunque hay que esperar el informe de las autoridades, pero de todas maneras, Pablo, se dice que mal de muchos, consuelo de tontos o de pocos. Esa es la economía más grande de toda América Latina, porque solo están por encima de República Dominicana en la región, Dominica y creo que Antigua, que son economías muy pequeñas. Y el crecimiento general de la región es 1,3%, imagínense, de este año. Pero ahí están los peligros acechando que tiene ese informe. Vamos a ver cómo el 2020 incide en la economía. Yo le decía a Pavel Isa ayer que va a ser la prueba de fuego para la economía, porque con esas elecciones de febrero, bueno, hay 2.500 millones en bonos en el presupuesto que aprobó ayer el Senado. Eso de bonos, eso es deuda, eso es coger prestado para cubrir el déficit. Y probablemente nuestra economía se resienta el año que viene. Pero yo sé que servirá de contento a las autoridades, a mucha gente. Y en sentido general, que todavía nuestra economía esté puntera en la región, es un asunto que por lo menos alienta. El problema de los años electorales es que ahí están las estadísticas de las últimas 10 elecciones en el país. En todo año electoral aumenta el gasto del gobierno, porque hay que boronear. Entonces de repente se hacen obras que todavía no hay manera de controlar el uso político del presupuesto, que consiste en que si un gobierno, el partido gobernante está flojo en una provincia, el gobierno astutamente invierte en esa provincia y crea unas brigadas de trabajadores para que la cosa, para que circule el dinero. Las estadísticas están ahí. En todos los años electorales pasa lo mismo. Por eso, y este 2020 no va a ser una excepción. Por eso, los grandes problemas de la economía dominicana van a acechan para el 2021. Es decir, el nuevo gobierno entra en agosto con el presupuesto ya de ese año. En el 2013 habrá un nuevo presupuesto. Entonces ahí es que viene realmente el problema, algo parecido a lo que ocurrió en el 2012, que el PLD gobernante, para ayudar a su candidato, ustedes recuerdan, incluso a Leonel Fernández se le zafó, si fue que se le zafó o quiso decirlo, en Nueva York, cuando dijo en medio de la campaña que el gobierno tenía 40.000 millones de pesos para invertirlos en el país. Y claro, de esa manera ayudar a su candidato Danilo Medina. Entonces, si ustedes buscan la inversión en ese año, pues había dinero por todas partes. El asunto está en que luego vino el 2012, asumió Medina, y ustedes se recuerdan aquel grito de Temo Montaz, que fue el primero que dijo, bueno, ¿qué deudas que nos han dejado? Porque resulta que el PLD no se dio cuenta que hubo un aceleramiento en el endeudamiento en los últimos 12 meses anteriores al proceso electoral, para que el boroneo, la micro, como dice el doctor en economía Hipólito Mejía, la macro alimenta a la micro y la micro boronea. Esa es la historia de la política dominicana. El asunto, lo que uno preocupa es qué va a pasar con la economía dominicana después que pase mayo, entre el nuevo gobierno y llegó un nuevo presupuesto, cuando ya tenemos un compromiso de un 3,2% del PIB en esto del endeudamiento, y ya estamos en el 6º lugar. Claro, en esto, cuando uno se lo ha advertido a los economistas del gobierno, ellos tienen sus datos de lo que tiene que ver, lo que decía ahorita, del crecimiento económico de América Latina, ese crecimiento promedio, cuando tú estás en una región que crece 1 punto y tantos, y tú has crecido en los últimos 50 años 5, 4 puntos tantos promedio, entonces, o eres líder en recibir inversión extranjera, entonces ellos juegan un poco
con esto. Pero ya hay que irse a Facundo Cabral, que decía, come hierba, millones de vacas no pueden equivocarse. O sea, cuando usted la CEPAL le hace una advertencia, cuando el Banco Mundial le hace la misma, viene FMI, le hace lo mismo, es decir, reconoce la estabilidad macroeconómica, reconoce el crecimiento, la disminución en la pobreza extrema, aplausos. Pero ahí mismo todos los organismos internacionales, después de que le dan esas caricias, viene el apretón. Pero, hay un pero al final, pero lo del endeudamiento hay que ser cuidadoso porque cada vez más porcentaje del dinero que ingresa al Estado pues está comprometido. Porque a veces se habla mucho del porcentaje del PIB. Sí, pero esa es una lectura. Si usted, la lectura correcta y justa es, señor gobierno, de la cantidad de dinero que a usted le entra cada año, ¿qué porcentaje del dinero con el que usted cuenta, no el que produce la economía dominicana, sino el dinero, los ingresos del Estado, esos dineros, qué porcentaje está comprometido en la deuda? Y eso es lo que ya anda rondando, si no superó el 40 y tanto, 50%, que ahí sí hay, y ahí sí hay peligro. Lo que pasa es, me repito, es que en casi todo lo demás, sobre todo en esto de la estabilidad macroeconómica y de inversión extranjera, tasa de inflación controlada, tasa del precio de la divisa más o menos controlada, el gobierno ajusta las cosas porque tiene esas luces, esas flores. Bueno, déjame decir algo de la política, orillando la economía, y me voy a referir a los dos partidos de bolsillos hondos, como digo yo, que son el PLD y el PRM, porque ahí parece que no se acaba nunca el dinero. Este fin de semana, para seguir con el viernes 13, va a ser en la capital del país, la de los infiernos, un pandemonio. Hay marcha el sábado del PLD, o sea, mañana, y marcha el domingo del PRM. Usted dirá, bueno, ellos hacen marcha casi todos los días. No. Este tipo de marcha cautizan de una manera increíble el tránsito. De por sí, el tránsito que es un caos. Entonces, mañana, lo que usted vaya a hacer después del mediodía, si es en la zona este para venir para este lado, o viceversa, piénselo 3 veces, porque en la tarde de seguro, eso se va a cortar por unas 3 o 4 horas, porque el PLD tiene marcha convocada desde la Pedro Livio Cedeño, de esa rotonda con Avenida Duarte, hasta llegar al Malecón, a la Plaza Juan Barón. Ahí hay una fiesta, como ellos hacen. Entonces, la tradición del PLD en sus marchas es que ellos montan tarima en cada una de las esquinas, con música, con combo, y se paraliza, se corta el tránsito por 3 o 4 horas. Ahí no vale y que los jameos de IGC, que por minutos desbloquean las esquinas, no. Entonces ya ustedes lo saben. Eso es mañana en la tarde, en la Avenida Duarte, a partir de las 3. No se mueva para el este, ni venga para el oeste desde la zona oriental. Y el PRM tiene también una caravana multitudinaria el domingo, que la convocan los candidatos del distrito, o sea, Faride como candidata a senadora, Carolina a la alcaldía y Abinader como candidato presidencial. Tendrá una connotación más popular porque la convocatoria es en la Ortega y Gasset con Obando, es decir, que va a estar orillando los lados de Cristo Rey. Pero ya ustedes saben, sábado en la tarde y domingo en la tarde, no se mueva en la capital, pero principalmente lo de mañana del PLD por el tipo de trayectoria que parte en 2 el Distrito Nacional. Entonces ahí están nuestros políticos en plena campaña, políticos de todos los niveles. Parece que la Junta Central Electoral ya tiró la toalla y se va a olvidar de aquello de que los candidatos presidenciales y al Congreso no deben hacer campaña ahora. La advertencia está hecha, no digan después que no se lo dijimos. Bueno, habrá que ver y averiguar. Me ha llamado la atención, no sé qué les parece a ustedes, esto de que el PRM se atreva a competir con el PLD en una marcha con 24 horas de diferencia en la misma capital.
Me llama la atención porque lógicamente el partido gobernante, amén de que en todas las encuestas es el que tiene más seguidores, también es eso el partido gobernante en un país donde no hay institucionalidad y la Junta Central Electoral es incapaz de aplicar las leyes de partidos electorales, la María Santísima, reglamentos y todo este tipo de cosas. No sé hasta qué punto es una buena estrategia la del PRM de entrar en una competencia no obligada, porque ellos la pusieron el domingo porque quisieron, pero me llama la atención el jueves. Pero el PRM se va a meter para los barrios, es decir que ahí puede ser. Sí, pero siempre hay después de la tecnología, con los drones y las cosas, yo creo que pienso, no manejo toda la información de los equipos de estrategia de ambos partidos, pero no sé hasta qué punto puede ser conveniente cuando el que está abajo subiendo, y que por cierto, felicidades a Pedro Silverio, a Alejandro Fernández y sobre todo a Luis Abinader por esa adquisición, porque estudiando cualquiera pasa. Que tú en un mismo día traigas a tu equipo económico a un Pedro Silverio y Alejandro Fernández W, pues eso es un palo. Que por cierto, perdón, en esa misma línea, me parece que así como no entiendo lo de marchar 24 horas de diferencia con el PLD, a mí me parece que están en el camino, en el sentido que las elecciones en este país se ganan con dos elementos fundamentales, demoscópicamente demostrado: mujeres y jóvenes. Eso está ahí. Igual que lo que llaman la política del centro. Ustedes saben que un partido tiene un voto duro aquí y un voto positivo aquí. Donde están las elecciones es en el centro. O sea, yo tengo 35% de voto durísimo, gente mía, y el partido de Nelson tiene 35 también. Entonces yo con los 35 míos no tengo que trabajar mucho porque están conmigo. Con los 35 de Nelson tampoco, eso da 70. ¿Dónde están las elecciones? En el 30. Ahí es que hay que trabajar. Entonces, ahí es que están las elecciones y están en la juventud y en las mujeres. En ese sentido, el PRM va demasiado bien, en el sentido de que uno criticaba mucho al PRM en el 16, con un poco de gadejo, yo lo admito, de que el PRM era un PRDM de PRD mientras tanto, porque acababa de ser constituido, era muy débil institucionalmente, tenía figuras que recordaban lo peor del peor gobierno que ha habido aquí en términos del desempeño económico, haya sido no el principal culpable. Yo estoy hablando de un gobierno que durante esa administración, de repente, en 6 meses hubo 1 millón y tantos nuevos pobres en la República Dominicana. Entonces, ese PRM olía demasiado a PPH. Entonces, tenía todo en contra. Comenzando, bueno, en el desempeño electoral tuvo problemas con los delegados. ¿Qué pasa? Han transcurrido 3 años y tantos y ya ustedes ven cómo el PRM es otro. O sea, la fortaleza institucional que ha ido adquiriendo el PRM, solo hay que verla, pero además ha escuchado los reclamos, las asesorías, los consejos, en un partido donde tú tienes a un presidente que es el joven Paliza, a una secretaria general que es otra joven Mejía Gómez. De repente la nueva estrella de la política PRMista, que es la sobrina Farideh Raful. Tú dices, bueno, pero están en la cosa. Pero ahora, de una manera muy astuta, Abinader nombra director de su campaña, director nacional de campaña, a otro muchacho, que es un señor de 40 años, pero para nosotros es un muchacho. Es juventud, Wellington Arnaud. Entonces, a uno le está gustando el hecho de que el trabajo de uno es observar el movimiento de los partidos políticos, el movimiento de la política, y tratar de uno desentrañar, analizar lo bueno y lo malo. Entonces, estoy mirando que el PRM está entendiendo por dónde le entra el agua al coco. Es decir, usted tiene que conectar con la juventud. ¿Cómo tiene que ganar credibilidad? No basta con que tú me digas que el PLD gobierna bien o mal. Lo malo que son los PLDistas. ¿Y tú
Tú tienes que convencerme a mí, ganarte mi confianza de que, como decía el poema, mañana, hijo mío, todo será distinto, de que mi situación de ciudadano y el de mi familia va a mejorar. Eso se llama generar confianza. Entonces, cuando tú logras que personas como Pedro Silverio y Alejandro Fernández vayan y te levanten la mano y le digan al país, hey, estoy con Luis Abinader, a mí me parece que se está en camino. Ojalá que las cosas sigan así y que los PLD dije, pues reaccionen a ver qué ellos van a hacer, porque ahora resulta que el PLD está jugando a minimizar a Leonel Fernández, que como estrategia no está mal. Lo malo es que se crean su propia mentira, porque cuando a mí usted me dice que un expresidente, 12 años presidente del propio partido, se va después de sacar 800 y tantos mil votos en las primarias, que a usted solamente ha perdido el 7, yo creo que como propaganda está bien. Lo peligroso para el PLD es que se lo crea. Yo me reitero en que el gran problema de los PLD es que ahora el objetivo de ambos no es ni siquiera ganar, sino que no gane el otro. Y quizás por eso ustedes ven cómo Abinader va tomando otro camino, porque es que esta rivalidad, esta guerra fea, sucia, criticable entre estos PLD es sumamente lamentable, al punto que yo siempre le pongo en Twitter, señores PLDistas, los dos PLDs, nos van a convencer de lo malo que ustedes son, nos van a convencer. Pero, ni modo. Bueno, a propósito de Alejandro Fernández y de Pedro Silverio, están bien encaminados ellos ahí, en el equipo económico de Abinader. Anoche me adelanté y me tomé una foto con ellos en el encuentro de Diario Libre. No vaya a ser vaina. Sí, la cosa es. No vaya a ser vaina. Sí. Adi, no te rías, tú no crees en eso, pero eso es la política dominicana. Ya tengo mi foto ahí con esos dos amigos. Pablo mencionó los drones a propósito de esta caravana, de esta marcha. Hay un dron, no se puede mentir mucho, ¿no? Hay un dron asesino que lo sazona mucho el fraterno Orlando Gil, que le anda, un dron asesino del gobierno que anda detrás de la actividad de Leonel Fernández principalmente. Y esos drones no dejan que se engañe a nadie. Y lo último, yo hablaba de los partidos. Pero yo, perdóname, Nelson, ellos mienten mucho porque ambos partidos, ambos pedazos del PLD están terribles. Yo vi una foto de un acto donde Gonzalo acababa de llegar. Entonces le toman una foto. Gonzalo acabado de llegar al acto, todavía no ha llegado la gran masa que está allá atrás, entonces suben a Gonzalo con 30 tigres al lado, solito, y le dan, muy bien, aplauso, pero luego viene en respuesta, ponen una donde la marcha de Leonel Fernández dobla una esquina, entonces Leonel va adelante, dobla y como a los 40 metros le toman una foto, no se ve porque estaba doblando la esquina. Entonces subieron ese pedazo. Digo, diablo, la campaña negativa no está fácil. Sí. Menos mal que todavía no está llegando a sucia. Bueno, lo último es de los partidos de bolsillos hondos. Señores, está corriendo el dinero. Será perdido el respeto al dinero. No sé cuántos millones, pero son decenas de millones que se van en esa actividad del fin de semana. En la campaña interna del PLD entrevistamos aquí a varios candidatos, precandidatos en ese entonces, que tienen conocimiento de hacer actos multitudinarios. Y dicen esos precandidatos, a partir de su experiencia, que llenar el Palacio de los Deportes de la capital en una actividad nacional se lleva mínimo 15 millones de pesos. Entonces, cojan por ahí, para que ustedes vean. Está barato, Nelson. Sí, no, mínimo, digo mínimo. Está barato. No, hubo uno que nos dijo que eran 30 millones. Yo le dije, pero ahora sí. Una actividad nacional, sí. Miren, señores, son bolsillos muy hondos, pero se van a dar cuenta al final que probablemente falte dinero cuando haga falta para ya el cierre en la recta final, después de la curva. Sin pagar dinero. El autobús, tú lograr llenar un autobús de esos medianos de un barrio caliente para una actividad, a la persona que hace el trabajo, ahí hay 50,000 pesos para comenzar, sin contabilizar lo que él va a repartir. Pero o sea, es por 30 millones. Nosotros entrevistamos aquí a Antonio Marte de Conatra y él nos dice que le da buen precio a los partidos y es una indecencia lo que hay que pagar para movilizar algo agua.
Ay, bueno, ya luego uno entiende entonces por qué hay tantas depresiones en el mundo político. Señores, y hablando de eso, la verdad es que hay que sanar esta sociedad y esa es una tarea de todos, de manera individual y también colectiva. Así que vamos a montarnos en ese tren y próximamente, y cuando digo próximamente es después de esta pausa, vamos con nuestro psiquiatra de cabecera. El tema de hoy es la depresión, cómo uno está sumido en todo este estrés, esta tensión social que lleva a la gente a unos niveles de desánimo que califican en depresión. ¿Cómo manejar todas esas cosas? Muchas veces es por el tema económico, otras veces de pareja. Quién sabe cuántas razones, pero nuestro psiquiatra de cabecera nos ayuda a entenderlo luego de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Antes de entrar a esta sección de salud mental, pasar la palabra, cuestionar, interrogar al doctor sobre el tema de este viernes, creo que es de justicia enviar un abrazo bien grande a tanta gente que le vive retroalimentando a uno este trabajo, recordándole, mandándole mensajes al doctor, dígale tal cosa, que hable de tal cosa. Y la verdad es que hemos creado un monstruo de popularidad y de afecto entre la gente, muy bien ganado se lo tiene el doctor José Miguel Gómez, pero a toda esa gente que detiene a uno y le habla del doctor y de la sección y de la salud mental, pero usted se cree psicólogo. Digo, sí, estamos en eso, doña, estamos en eso, pero lo que pasa es que con tantos años al lado del doctor, algo uno va aprendiendo, pero vaya el abrazo de todo el equipo, el doctor primero, a toda esa gente que nos sigue y que se lo dice a uno y uno se siente muy bien. Bienvenido, mi señor. Buenos días. Bueno, buen viernes. doctor, ¿y usted va a trabajar con esa elegancia? ¿Usted va a trabajar? Ya aquí voy para la consulta. Pero usted no tiene feeling de psiquiatra. Yo tengo que trabajar. Usted está a los José Alfredo Jiménez, por lo menos. Usted da... Perdón el chistecito mojoso, doctor. Es que estamos en diciembre y la depresión aumenta. Usted me lo ha dicho como 200 veces. Vamos a hablar de depresión si usted está de acuerdo, pero sobre todo explíquenos por qué hay las estadísticas de ustedes señalan el aumento de la depresión. Incluso porque hay gente que aunque no tenga, él se va a poner triste. Y en la cena del 24 alguien comienza a dar gritos de repente, aunque no tenga grandes problemas. Por favor, vamos a hablar de esto. Bueno, buenos días, yo feliz. La gente te manda saludos por igual, la gente opina. La sesión de salud mental está bien posicionada. Y bueno, gracias a Dios van las cosas bien. Mira, Pablo, es importante hablar porque a principios de semana pasó un acontecimiento que impactó mucho a la sociedad dominicana. Un joven de 40 años con un episodio depresivo y un consumo de abuso de alcohol, con unos problemas económicos, sociales, de pareja y familiares, tomó una decisión errática y ahí perdió la vida él y perdió la vida un joven oficial valioso de la Policía Nacional. Y la gente se preguntaba mucho si la depresión podía llevar a situaciones tan desesperantes. Diciembre es un mes que aumenta más los estados depresivos y los estados emocionales, y enero. Y esto porque hay muchos factores. Okay. Lo asociaban antes al cambio de etapas estacionales. El frío. El frío. También el ausentismo de seres queridos importantes que han desaparecido para estas fechas. A alguien se le murió la mamá en diciembre, el papá, la esposa, el esposo, el hijo, y entonces recuerdan con mucha nostalgia, con mucha tristeza, ese acontecimiento en plena Navidad. Otros a veces no tienen el ser querido para celebrar su Navidad. Hay mucha gente que se siente solo, que está en soledad. En otras circunstancias, también, por qué no decirlo, hay gente que sufre de depresión y para esta fecha abandona los medicamentos, abandona el tratamiento y se da su permiso de consumo de alcohol, de comidas abundantes, y eso le precipita también una recaída. También existen los factores de lo que le llaman los estresores psicosociales. En Navidad hay una presión de regalar
de afectividad, de encuentro, de altruismo, de solidaridad, de afectividad. Entonces el que no tiene esos ingresos para demandar una presión y responder a una presión que hay social de los regalos, de la afectividad, hay gente que entonces esa situación económica le genera estrés, le genera situación. Y también aumentan los conflictos de pareja, porque mucha gente en diciembre se da el permiso de salir mucho a la calle, sí, pero a veces de los abandonar amigos, a su pareja, sí, de usar con amigos o de gastar el presupuesto sí, que la pareja o la familia habló de cómo se iba a gastar el doble sueldo, ese salario 13, y alguien lo personalizó y lo asumió. Entonces eso genera situaciones de conflicto en la pareja. Pero a partir de ese acontecimiento, mucha gente me llamaron preguntándome, oye, pero ¿y cómo uno detecta la depresión? ¿Cómo uno sabe que el que está en el trabajo, está en la familia, está en la calle? ¿Cómo yo sé que está deprimido? Entonces, es importante decirle a la gente que la depresión es una enfermedad que se cura, que se supera, es un trastorno del estado de ánimo, que la persona que está deprimida, sus síntomas característicos identificables están desde una tristeza mayor de 2 semanas, una apatía, un desinterés, un desánimo, una falta de energía, ¿verdad? Falta de interés por las cosas, o se le dificulta empezar a trabajar, ir al salón, salir, reunirse con amigos, no quiere salir, se aísla, o come mucho o come poco, comienza a tener trastorno del sueño y evidentemente comienza a tener incluso pérdida del interés por el proyecto de vida, apatía y desinterés por las cosas, le da lo mismo lo que está pasando, a veces irrumpe en llanto y a veces puede tener estado de minusvalía con baja autoestima. Y lo que es más preocupante es cuando comienza a tener un discurso desesperanzador. Y ese discurso desesperanzador puede llevarle un sentido de inutilidad. Yo no sirvo para nada, yo no he logrado cosas, me da igual morirme, no me importa lo que me pase. Ya estamos en depresión profundo, ya eso me da lo mismo morirme. Correcto, ya esta vida no tiene sentido, cualquier día pase lo que pase. Entonces ese discurso un poco fatalista, cuando es recurrente, hay que poner atención, porque ahí puede también estar un pensamiento suicida. Pero la pregunta que se cae de esa reflexión es, yo, ¿qué puedo hacer con ese amigo, amiga, en el trabajo, en la socialización normal, que yo noto por esos indicadores de que está deprimido? O sea, ya el tigre no sale al cerveceo, viene Joan Manuel Serrat, antes uno se juntaba en el CAN, no va al encuentro semanal de los amigos, todo este tipo. O sea, ¿qué yo puedo como amigo, amén de que vaya al psiquiatra, como amigo, qué yo puedo hacer con ese amigo, con esa amiga que yo sospecho por estos indicadores que está en depresión? ¿Qué yo puedo para ayudar? Normalmente la familia o la pareja o los amigos más cercanos, que son los que se dan cuenta que el estilo de vida ha cambiado, que de pronto ese ser humano ha cambiado de como era. Y entonces, a veces cometemos el error de decirle, coja ánimo, ponga de su parte, vaya al salón, maquíllese, busque una novia, ¿qué es lo que pasa? No sea blandengue. Ese tipo de discurso al paciente que está deprimido lo lastima más. Emocionalmente lo lacera. Porque él no eligió estar deprimido. Y él racionalmente puede creer. Ella no eligió estar deprimido. Entonces lo que dice, oye, en vez de apoyarme, no me están comprendiendo, no entienden que no es una decisión de él, que el ánimo esté en el suelo y que no tenga el interés de arreglarse, de higienizarse,
o que ha perdido el interés por la cosa. No es que él quiere, es que el ánimo está comprometido. O sea que el paciente puede decirle, doctor, yo sé que yo debo hacer tal cosa. El paciente puede racionalizar esa depresión. Mire, yo sé, mire, ya yo no hago esto. Es que no puedo. Diríamos, lo puede hacer eso. Entre la depresión leve y moderada, sí. Ok. Pero en aquella depresión mayor, profunda, severa, con indicadores ya de melancolías profundas, de estados psicomotor muy bajo, con un lentecimiento del lenguaje y del pensamiento, con bloqueo, donde el individuo no tiene alternabilidad, ni ha perdido las habilidades y la destreza para resolver problemas que el otro lo ve trivial, que el otro lo ve como un problema que no es para ahogarse. Sin embargo, él ha perdido las habilidades dentro del estado de la depresión, él está bloqueado y entonces esa persona no es que quiere, a esa es la persona que hay que apoyar. Entonces, esa es la persona, esa es la persona que se le debe decir, yo te comprendo lo que te está pasando, cuenta conmigo, vamos al médico, yo te voy a ayudar con pagar la consulta, yo voy a ayudarte a pagar los medicamentos, no dejarlo solo, no dejarlo que se aísle. Y entonces, en este caso, como este joven, que la familia había identificado la depresión, que la familia identificó que en algunos momentos estaba tomando de manera inadecuada. Que no tomaba tanto antes. Que estaba mucho más ansioso y mucho más conflictivo, que había perdido algunas esperanzas. Y la familia había dicho, vamos donde el psiquiatra, y en el estado de negación de la depresión no aceptaba. Y para el colmo tenía un arma de fuego. Era hombre, estaba soltero y tenía problemas económicos. Ahí tú tienes los 5 indicadores más pesados de que una persona en esa circunstancia va a terminar mal. Entonces, ahí es que hay que actuar. A ese tipo de personas, lamentablemente, usted tiene que agarrarlo y llevarlo. Doctor, tenemos que hacer una breve pausa. Cuando retornemos, me gustaría que siguiéramos por ahí, porque hemos hablado muchas veces del paciente, pero hoy, mire qué bien, estamos centrados en la persona, en la red social de apoyo, o sea, la persona del familiar. ¿Qué hacer? Vamos a seguir por ahí, si usted está de acuerdo. Vamos. Ya regresamos. Continuamos en nuestra sección de salud mental con el doctor José Miguel Gómez y Montero. Nos quedamos, doctor, estamos hablando de la depresión, pero hoy hemos llegado a una arista no muy tratada, y es no qué hacer por el paciente desde la psiquiatría, sino desde los amigos, desde las redes. Ustedes le llaman red de apoyo, ¿verdad? Red de apoyo. O sea, la familia, la mamá, los hermanos, el vecino. La construcción de lo que le llaman factores protectores. Si hay algo que debe saber un clínico de la psiquiatría en un paciente en depresión, es determinar los factores de riesgo que tiene y los factores protectores con que cuenta. Ok. Porque a partir de ahí tú sabes vámonos por ahí. cuál es el impacto que va a tener esta persona en la depresión. Okay. Y usted dice, bueno, un factor de riesgo, un riesgo es la probabilidad que usted tiene de padecer un daño, que puede ser en lo físico, en lo emocional, en lo psicológico, en lo económico, todo. Eso es un riesgo. Hay gente que son más vulnerables al riesgo que otros. Entonces, si usted tiene una persona que te dice que no tiene trabajo, es un factor de riesgo. Que no tiene ingreso, factor de riesgo. Que tiene pobres vínculos familiares, factor de riesgo. Okay. No tiene pareja, factor de riesgo. No tiene ningún tipo de ingreso, factor de riesgo. Abusa de alguna sustancia o alcohol, sigue aumentando el factor de riesgo. ¿Alguna enfermedad crónica? Alguna enfermedad, de factor de riesgo. Y encima de eso, si tiene pobres contactos sociales, vive aislado, no tiene amigos, no tiene espiritualidad,
La espiritualidad, doctor, perdón, esto de la espiritualidad, para que nos entendamos bien, correcto. O sea, ¿qué se entiende por, cuando usted dice espiritualidad? Bueno, tú como siempre haces unas intervenciones extremadamente inteligentes y puntuales. Es decir, cuando yo hablo de espiritualidad no estoy hablando de religiones. No es que pertenezca a una religión determinada. La espiritualidad es el factor importante visto desde la existencia. Es decir, es que el individuo tenga asumido en el ser de él un sentido de utilidad, un sentido de valoración y un sentido de trascendencia de utilidad con él mismo. Y que a partir de ahí construya la necesidad existencial. Yo existo para algo, para alguien, o asumo una causa, o tengo unos motivos de satisfacción y de beneficencia, de reciprocidad, de bondad, de compasión, de altruismo, con otro que me da la fortaleza para yo sentir, asumir el ser. Bueno, ahora sí. Desde ese concepto de la espiritualidad que estoy hablando. Pero digamos que ahí tienen los factores de riesgo. Entonces tú dices, vamos a ver la escala, los indicadores de factores protectores con que cuentan. Entonces tú dices, no, primero, tiene una familia con buenos apegos y buenos vínculos. Tiene un trabajo. Tiene sentido de utilidad. Tiene amigos. Sabe con quién cuenta. Tiene una pareja. Tiene hijos. Tiene asumido una construcción de esa espiritualidad. Cuenta con habilidades emocionales para resolver los problemas. Tiene destreza para solucionar. Tiene un pensamiento divergente, reflexivo, de que sabe manejarse en situaciones, o es la persona que se bloquea, se aísla cuando tiene situaciones. Entonces, bueno, eso es importante para determinar cómo va a salir de esa depresión. Y evidentemente, el último, otro factor de riesgo importante. En la familia hay alguien más que se deprime, para determinar el factor de riesgo biológico. Y hacerle conciencia a ese paciente que te dice, yo estoy muy bien, mi cuenta está muy bien, mi familia está bien, mi pareja está bien, yo estoy bien. ¿Por qué si todo está bien me deprimo? ¿Por qué me cae esta nostalgia los fines de semana y los viernes no quiero ir a trabajar? Y esto es una semana bien y 2 mal. ¿Por qué me pasa eso si todo está bien? No es más grave ahí, entonces, porque si no, los factores no están, pero además, pero el problema sigue. Ahí hay que educarlo y decirle, no, espérate. ¿No? La abuelita se deprimía, la mamá se deprime, tu papá se deprime, hermana se deprime, para buscar el riesgo biológico, el factor heredo familiar que tiene la depresión. ¿Verdad? Y evidentemente en esa persona, eso es importante establecerlo, y preguntar la preguntita que siempre debe de hacerla cualquier clínico. No importa que llegó la jipeta más cara, anda muy bien trajeado, hay que preguntarle. ¿Alguna vez ha tenido pensamiento negativo? ¿Alguna vez usted ha pensado en el suicidio? Hay que preguntarle a la gente eso. Es duro. Más si tiene depresión. Sí, se puede molestar. Te puede decir, no, jamás. Yo tengo claro, pero también te puede decir, me pasa mucho. Lo pienso mucho. Y cuando está el elemento heredo familiar, o sea, todo aquello está bien. De que alguien se suicidó. Si no, esa familia, ¿qué hacer? La medicación SOS, entre otras cosas. No, ahí hay que entonces reeducarlo, hacer una psicoeducación y decirle, mira, tú vas a necesitar medicamentos, vas a necesitar un antidepresivo más de 1 año. Los antidepresivos, hay que aclarar a la gente, no crean adicción, no crean dependencia. Y la parte sexual. De tanto no afectan la parte sexual. De tantos antidepresivos que hay, ahora hay antidepresivos que no ganan peso, que no sedan, que no engordan,
que no tienen alteración en la sexualidad. La sexualidad no. Entonces, ya hay muchas alternativas y ya usted puede hacer su vida normal con un antidepresivo, con un inductor del sueño que no... Entonces la gente se da cuenta que cambia. Y esto es importante porque la gente te acepta que si tiene un problema de diabetes o prediabetes o de tiroides van a su endocrinólogo y acepta la medicación del endocrinólogo. Y así va donde el cardiólogo, y van donde el ginecólogo, y van donde el reumatólogo, donde las otras especialidades. Entonces hay que decirle esto. La depresión es igual que las otras enfermedades, que hay que medicarla, que hay que tratarla. Y cuando un paciente tiene mayor de 2 meses con un antidepresivo, te da las gracias. Te dice, doctor, yo no sabía. Pero, doctor, yo no sabía lo importante que era estar bien. Pero la Sociedad de Psiquiatría, las autoridades no han fallado un poco en desmontar el mito, porque es que lo de los antidepresivos a nivel popular hay una desconfianza. La primera es la cosa sexual. Pero usted me dice, con toda la credibilidad del mundo, de que ya los tiempos han cambiado, que esto ha avanzado mucho. Entonces, ¿no sería bueno como uno insistir, la Sociedad de Psiquiatría, el Ministerio de Salud, un poco para que la gente, porque hay un temor, usted sabe cómo es el Dominican Black People en esas cosas, o sea... Y este es un tema importante decirlo, delicado, porque de cada 10 personas que andan en la calle que sufren de depresión, apenas 2 o 3 están diagnosticados y medicados. Hay una franja de gente que está deprimida en la calle y que nadie sabe que está deprimido. Solo sabemos que esa persona se ha vuelto improductiva, poco gerencial, pobre desempeño, no busca trabajo, no se importantiza por tener una pareja, no siente satisfacción por la vida, no le importa la calidad de vida, no es competitivo, no lucha, no tiene proyectos de vida. A pesar de que fue y estudió, no le interesa. No, que desde fuera se entiende totalmente Entonces diferente. la gente le pregunta, ¿y qué le pasa a esta muchacha? ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿Qué le pasa que ahora se fue al alcohol o se metió en las drogas? ¿Qué pasa que se ha aislado? ¿Qué pasa que elige pareja de malos pronósticos y no le interesa? ¿Qué le ha pasado? Todos vemos hijos, hijas o muchachos o amigos que han venido en picadas y nadie se ha preguntado qué le pasa. Y a veces los episodios depresivos son los que llevan a la gente a toda esta cadena de circunstancias desfavorables y no se dan cuenta y no van donde el psiquiatra, no van donde el psicólogo. Sí, pero no va donde el psiquiatra, no está medicado. Entonces, cuando una persona tiene una depresión, pero porque no lo ha llevado, porque no cree en eso, todo este mito, todo este problema que hay, el tigre no está medicado. El problema del alcohol no es una tentación muy maldita, porque el alcohol, en el primer momento, te tiraste un petacazo y en ese momento tú te crees que eres el matatán de la... Entonces, de repente el tigre puede creerse, o sea, puede sustituir lo que debería ser el antidepresivo con el alcohol y entonces ya viene un problema peor. Pero le va peor. Eso pasa, es muy frecuente, doctor. Es muy frecuente porque la gente tiende a desplazar, a buscar desahogarse entre mis estados emocionales bajos, a buscar un desinhibidor. El alcohol es un desinhibidor, pero es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, si usted está deprimido y usted toma alcohol, usted ese día se siente mejor, pero al otro día el impacto de los síntomas de la depresión se profundiza. Pero y lo de la parábola es cierto, doctor, agudizar. que usted toma alcohol, entonces se pone contento, viene más contento todavía, busca una guitarra, una cantadera, una cosa, pide amores, bien, pero en el mismo round llega un momento en que ese alcohol, en la misma noche, 3 de la mañana, comienza a bajar, que es lo que en chiste habla de que la fase quinta, que es cuando ya el tipo comienza, dice, usted sabe que usted es mi hermano, o sea, hay su historia del borracho, que eso es la depresión. Pero explíquenos eso, doctor, porque hay un error grave. Hace un pico, como le llaman, el círculo circadiano de la depresión, que es la persona que te dice, tengo dificultades con el sueño, tengo trastorno del sueño terminal. Estamos hablando de la persona que se despierta 1, 2, 3 de la mañana y no vuelve a dormir. Por la mañana
amanece agotado, malhumorado, irritable, porque no durmió bien, va subiendo el día, se va sintiendo un poco mejor, pero ya en la tarde, en la noche, comienza a sentirse a decaer de nuevo. Cuando toma el alcohol, dependiendo de la cantidad de alcohol que tome, entonces ese alcohol le va a profundizar más su estado depresivo, porque va a alterar su química cerebral. Él se pregunta, ¿y qué es lo que me pasa? Es que los neurotransmisores que están comprometidos en la depresión, sí, dopamina, serotonina, norepinefrina, catecolamina, glutamato, el alcohol impacta, ¿verdad? Y tiende a producir mucho más estado de depresión porque bloquea más esta sustancia. Y entonces, nunca es recomendable buscar auxilio, desahogo en el alcohol, en la marihuana, en la cocaína, en anfetaminas, en droga. Como no es bueno tampoco buscar mitigar la ansiedad en un casino, jugando. claro. Siempre esas alternativas que parecen soluciones son peores a largo plazo. En definitiva, queda el mensaje final de la necesidad de cuando una persona o uno mismo, alguien de su entorno está con esos indicadores de depresión, que visite a un psiquiatra, porque ya veo que las tentaciones son peores. Está la ludopatía, el alcoholismo, la drogadicción. Así que ojalá que se insista en esto de que hay que ir, porque usted se toma su, ¿cómo se llama? La aspirina del corazón. Sí. Entonces, son muchos, doctor, pero vamos a dejarlo así. El doctor José Miguel Gómez, en su sección de salud mental. Esto es Enfoque Matinal para CDN. Continuamos. Gracias por la compañía que nos dan temprano. Queremos dar los buenos días a ustedes al estilo del semáforo, así que les presento la luz roja. Los casos de narcotráfico en la justicia dominicana no han tenido una trayectoria que convenza en muchas ocasiones de que todas las estructuras persiguen con la intensidad que uno cree debería interesar a la instancia judicial. A propósito de eso, hay un caso que por más de un año ha sido muy ruidoso. Luego de por lo menos 14 intentos fallidos de conocer medida de coerción al presunto narcotraficante Jesús Pascual Cabrera en La Romana, la Suprema Corte de Justicia declinó el caso para que se conozca en el Distrito Nacional. Pues al inicio de esto nos hemos llevado una tremenda sorpresa. El magistrado juez José Alejandro Vargas, cuando necesitó esta semana conocer ya el expediente, ha hecho una advertencia al Ministerio Público. ¿Cuál es? Vaya la sorpresa. El Ministerio Público, dice el magistrado juez, deberá individualizar la acusación en contra de cada uno de los implicados en la red, y estamos hablando de unas 12 personas. Un caso en el que hay por lo menos 12 personas involucradas en crímenes de la gravedad del narcotráfico, luego que el Ministerio Público tiene más de un año intentando que se le conozca legítimamente una medida de coerción, no tiene individualizada la acusación. ¿Y cómo es que investigamos? Luego entonces se caen los expedientes en el trayecto. Y ya entiendo por qué, con preocupación, la Dirección Nacional de Control de Drogas dice: muchos de los grandes casos se quedan en la popularidad del titular, porque cuando son sometidas a instancias de juicio no llegan ni siquiera a la fase de juicio. ¿Qué significa eso? Bueno, en la fase preliminar, conocer medida de coerción y la investigación, el juicio preliminar, se caen porque no había garras. Bueno, así sí se pone difícil la cosa. Y más en un tiempo en que estos delitos van de menos a más. República Dominicana necesita, desde los organismos de investigación hasta el Ministerio Público y la justicia, hacer un poquito más unificadas las investigaciones. Créanme que vemos esto con mucha preocupación. Pasamos a la luz amarilla. Miren, en esta luz amarilla yo quiero enviar un saludo especial a los motoristas. Un saludo entre comillas, porque en las últimas semanas hemos estado, cada vez que el fin de semana concluye, presentando trágicas situaciones que tienen que ver con el tránsito. La cuota de los motoristas en todo eso no es sorpresa ya decir que es muy alta. Ahora que nos
estamos ya siendo vecinos de los días más eufóricos de la Navidad. Por favor, ame su vida y también la de los demás. Tienen en común las tragedias, que casi nunca quien muere es la persona que generó el caos. Es simplemente alguien que por defecto estaba en el lugar equivocado, independientemente de que hay que poner las coincidencias, entre comillas, siempre muy sobre lo observado. Señores, sí, volvemos a saludar a los motoristas a propósito de que están los días fuertes, muchas presiones para la gente que debe sacar los marbetes, muchas presiones para la gente que tiene que ir en la luz a su debido momento, siempre en verde, pero a los motoristas como que la gracia parece rodearlos. Esa gracia no siempre es cuando se trata de la vida y la estrecha muerte entre la vida, el estrecho lazo entre la vida y la muerte. Pasemos a la luz verde. No hemos dejado de recibir llamadas luego de la entrevista presentada esta semana aquí en Enfoque Matinal, en la que destacábamos la creación hace solo unos pocos meses de 2 unidades especializadas que utilizan un medicamento por excelencia que es innovador en la ciencia para el tratamiento de pie diabético. Así que nos han reclamado más información al respecto. Como lo tenemos que hacer de forma breve en el semáforo, quiero referir a la creación de estas 2 unidades, una en el Hospital José María Cabral Ibáez de Santiago y otra en el Hospital Moscoso Puello en Santo Domingo. El uso de Everprod, un medicamento por excelencia y de alto costo que está siendo asumido 100% por el gobierno, cambia la oportunidad de vida de las personas que tienen de paso hasta el riesgo de que se viva una amputación, se les haga una amputación. A partir de esto hay graves consecuencias que uno quisiera evitar. Así que alléguese a una de estas unidades. Dicen que tienen capacidad para responder a multiplicidad de casos, que no hay límites y que esta puede ser la fecha del cambio para quien padece diabetes. Hasta aquí con cariño el semáforo. Gracias por la compañía. Ahora vamos a hablar de tecnología y para eso ya está conmigo Juan Manuel Medina y hoy con un tema muy especial. Bueno, es que siempre esto de la tecnología mueve una cosquillita que a uno siempre, pues sí, este tema, pero el otro es mejor y el otro y así. ¿Cómo te va hoy? Excelente, mi querida Adis. Buen día, amigos televidentes. El tema de hoy es un poco extraño porque vamos a tocar una mezcla entre tecnología y derechos fundamentales, derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque el día 10 de diciembre es el Día Internacional de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de nosotros utilizamos los medios electrónicos sin percatarnos cómo violentamos o cómo nos enajenamos de ciertos derechos que se refutan derechos fundamentales, derechos que nos pertenecen simplemente por el hecho de ser seres humanos y que posteriormente se transformaron en derechos constitucionales, ¿verdad? Vamos a analizar esto desde la parte histórica hasta la fecha, con la utilización de las redes sociales y los medios electrónicos. Cuéntame, a ver. Si tiene alguna pregunta, alguna recomendación, por favor, agréguenos a nuestras redes sociales, Medina Costa en Twitter y Medina Costa 1 en Instagram. Y el tema de hoy, diciembre 10, Declaración Universal de los Derechos Humanos en el ciberespacio. Entonces, antes que todo, tenemos que entender ciertos conceptos. Vamos a comenzar. Lo primero es que la raíz de los derechos fundamentales se dio ¿dónde? En Francia, en el siglo XVIII, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 1789. ¿Cuándo fue eso? La Revolución Francesa. ¿En qué terminó? La decapitación de un rey, de un llamado rey Luis, ¿verdad? Entonces, ahí se suscitó ese evento que originó esta declaración. Vivimos en la actualidad en algo que se llama sociedad de la información. ¿Y qué es la sociedad de la información? Es el entorno donde vivimos, la conectividad que tienen los dispositivos, estas herramientas que nos permiten tener toda esta conexión con estos aparatos, el acceso a las informaciones, a la creación de contenido. Entonces, en este tipo de sociedad de la información, ya ninguno de nosotros podemos vivir sin internet. ¿Qué tú haces desde que te levantas? Lo primero, coger tu teléfono y ver qué actualizaciones tienes en tus medios electrónicos. Ya nadie ni siquiera toma la prensa escrita como lo hacía antes, sino que va a sus plataformas digitales. Entonces, ¿qué es la cibersociedad, señores? Hablamos mucho de espacio virtual, pero nosotros tenemos esta sociedad material, pero existe una sociedad virtual. La cibersociedad es el espacio donde existen estas comunicaciones electrónicas. El espacio social estructurado con información virtual es invisible, pero totalmente absorbente. ¿Por qué digo absorbente? Y real al mismo tiempo. Y
real. No es tangible, pero es real. ¿Por qué? Porque está conectado a través de este espacio virtual donde tenemos esta sociedad virtualizada, esta cibersociedad. Y es absorbente porque desde que nosotros despertamos, abrimos los ojos, estamos en contacto con estos espacios electrónicos. Utilizamos los celulares, las tabletas. De hecho, ya en los restaurantes ya no se ven las personas dialogando como antes, sino conectados los teléfonos, la familia, etcétera, etcétera. Es totalmente estresante este tipo de situación. ¿Por qué? Porque a veces no lo manejamos como una herramienta, sino que ella nos maneja a nosotros. Pero eso no es de ahora. Hablamos del año 1962, donde Marshall McLuhan habló de lo que era una aldea global. ¿Y qué es una aldea global en la actualidad? Señores, ya nosotros no tenemos fronteras. En el ciberespacio vivimos todo en un patio. ¿Por qué? Porque yo subo una información ahora mismo contigo, Adi, y en cuestión de nanosegundos ya está publicado y lo ven personas en el Reino Unido, lo ven personas en el otro lado del mundo. Es una aldea global por la conectividad que tenemos gracias a estas herramientas tecnológicas y la globalización, ¿verdad? Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde establece 30 artículos, donde nos habla de ¿qué? Nos habla de privacidad, o sea, de intimidad, nos habla de igualdad, etcétera, etcétera, y otros tantos derechos que se refutan del individuo, del ser humano, ¿verdad? Posteriormente, ¿qué sucede? Estos asuntos, estos derechos, estos artículos, tanto de la Revolución Francesa en el 1789, fueron adoptados ¿dónde? En nuestras actas constitutivas, en nuestras constituciones, que estos derechos fundamentales se vuelven ¿qué? Derechos constitucionales. Y en la República Dominicana nosotros los tenemos amparados en nuestra Constitución. ¿Por qué estoy tocando esto? Porque en el año 1968 las Naciones Unidas dictó una resolución sobre los peligros que se derivan del uso de estas nuevas tecnologías, que hay que saber cómo afrontarlo. ¿Por qué? Porque la parte jurídica, la parte legal, tiene que ir acorde con estos avances tecnológicos para dirimir los conflictos que se presenten en la sociedad, pero también en esta cibersociedad. ¿Y cuáles son los principales conflictos, por ejemplo, que uno puede ver de esos derechos fundamentales afectados? Vamos a ponerlo simple. La libertad de expresión, que es un derecho fundamental. Nosotros todos tenemos la capacidad de expresar nuestro pensamiento sin que se nos detenga, ¿verdad? Pero hay que entender que la libertad de expresión tiene un límite. Usted tiene que saber lo que es el libertinaje de expresión, porque nosotros en las redes sociales decimos lo que se nos venga en gana sin saber que afectamos derechos de terceros. Entonces ahí es donde comienzan a surgir ciertos conflictos. Subimos una imagen que puede afectar a una persona sin respetar el derecho a la imagen. Entonces son muchos de estos derechos que se ven afectados, principalmente el derecho de la intimidad a través de los medios electrónicos. Y te voy a mostrar por qué un poquito más hacia adelante. Entonces, en estas redes sociales, en este mundo cibernético donde nosotros estamos viviendo, estas redes sociales son simplemente unas estructuras compuestas por un conjunto de actores con intereses en común. Hay distintos tipos de redes sociales horizontales, en los cuales hay de todo. Nosotros hablamos de todo tipo de temas, como por ejemplo Facebook, que tiene más de 2.500 millones de usuarios, de los cuales más de 400 millones son cuentas falsas, que fue el último análisis de la OTAN. Y estas redes sociales, hay redes sociales verticales que se encargan de temas específicos, por ejemplo Pinterest, que es de fotografía, LinkedIn, que es para asuntos profesionales, ¿verdad? Entonces, nosotros en los medios electrónicos, nuestra vida privada ya no es privada, es preocupante porque subimos absolutamente todo. Subimos dónde estamos, lo que comemos, lo que hacemos. Por ejemplo, los hijos tuyos, tú los llevas a una fiesta del colegio y quieres subir la fotografía de la fiesta del colegio, no te percatas que sube en el colegio que están, lo que hacen. Entonces ya no tenemos intimidad. Ese derecho fundamental lo estamos entregando a los medios electrónicos por un asunto contractual, que son los contratos electrónicos a simple clic. Esos mensajitos que te salen en el celular de aceptar y cancelar, el cual ninguno de nosotros leemos de manera habitual, simplemente que le damos a aceptar para poder utilizar esta aplicación, pero nos vinculamos a través de este contrato de adhesión electrónico a esas cláusulas, y ellos hacen con nuestra información lo que se le venga en gana. ¿Para qué? Para mejorar la experiencia del usuario. Por eso les recomendamos que con estas aplicaciones lean lo que son las políticas de uso y las políticas de privacidad para saber cómo regulan el acceso de sus informaciones personales a estas plataformas. Bien. Esta persona me encantó una conferencia que tuvo el año pasado, que se llama Alex Ross, que fue asesor de Barack Obama, es una autoridad global en tecnología y educación, que dijo esto,
que nosotros producimos más data, o sea, más información, cada 2 días desde el 2003 que la data que se produjo desde las pinturas de las cavernas hasta ese año. Imagínate la cantidad de contenido, de información que nosotros producimos a través de los medios electrónicos cada 2 días para poder hacer más que lo que se hizo desde la caverna hasta el año 2003. Increíble. Es demasiada información porque subimos todo, hasta el plato de comida que tenemos al frente, lo queremos subir en una red social para aparentar lo que no somos. ¿Tú conoces a alguien pobre en Instagram? No. No hay gente pobre en Instagram, todo el mundo anda en carros buenos, todo el mundo come bien, todo el mundo anda bien vestido, todo el mundo está súper limpio gracias a estos filtros, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que sucede. La República Dominicana en su Constitución, en su título 2, no habla de los derechos, garantías y deberes fundamentales desde el artículo 37 hasta el 67. Entonces nosotros vamos a tocar 2 de manera leve. ¿Por qué? Porque son los 2 principales que se afectan en estos medios electrónicos, en las redes sociales, que es el artículo 44, comenzando, el derecho a la intimidad y el honor personal. ¿Cuántas personas tú has visto que se le ataque el honor a través de los medios electrónicos? ¿Cuántas personas vemos en Facebook que suben un video o una fotografía tratando de mofarse de ellos, alterando su honor, ¿verdad? Estas redes sociales garantizan el respeto a la intimidad con nuestra información que subimos. Si se refutan que esas informaciones que subimos son propias de esos medios electrónicos, nuestros estados son garantistas para estos derechos constitucionales, aunque entendemos que estas plataformas son multinacionales. Hay que entender eso, ¿verdad? Existe una inviolabilidad de la correspondencia. ¿Por qué menciono esto? El artículo 44 nos habla de la inviolabilidad de la correspondencia. Si a ti te llega una información, una correspondencia, Alex te la envía, yo no tengo derecho a revisarla. Pero cuando tú y yo hablamos por WhatsApp, cuando ustedes, amigos televidentes, hablan con alguien por WhatsApp y toman una captura de pantalla de esa información para enviarla a un tercero, ya están violentando la correspondencia de esa persona. Entonces, están violando un derecho constitucional. Entonces, pueden ser sometidos por eso. Entiendan que cuando usted hace un capture de una conversación que se refuta privada como correspondencia de otra persona, sin su autorización no debe de hacerlo nunca. Bien, porque está violando un derecho constitucional. Vamos al otro. Al artículo 49, que nos habla de libertad de expresión e información, en lo cual debemos de entender que podemos expresar nuestras ideas libremente, siempre y cuando no afectemos derechos de terceros, ¿verdad? No debemos de estar diciendo y publicando en los medios electrónicos lo que se nos venga en gana. Hay que entender algo, mi querida Adis, que mi derecho termina donde comienza el tuyo. Hay que entender lo que es libertad de expresión y hay que saberlo diferenciar de libertinaje, porque a veces nosotros queremos atacar, burlarnos, decir y hacer lo que se nos venga en gana. De hecho, hasta un simple like que usted dé en una publicación de un comentario ofensivo o de burla a otra persona, ya usted es cómplice. En Estados Unidos hubo una sentencia porque había una persona que su novio, ella tuvo relaciones con él, e hicieron un video de carácter pornográfico. Ese video se filtró y lo vieron muchísimas personas y se enviaba por WhatsApp. Le creó un daño psicológico tan grande a ella que posteriormente sometieron a la persona que filtró el video. Y el magistrado, el juez, creó una jurisprudencia a través de la toma de decisión, que cualquier persona que reenviara ese video sin la autorización de los actuantes o cualquier video de esa índole, iba a ser sometido y podía ser sancionado y sometido hasta 3 meses de prisión. ¿Qué quiere decir? Que hay que tomar las medidas garantistas para dirimir cualquier conflicto que surja a través de estos medios electrónicos. Hablamos de derechos humanos. Señores, hay que conocer cuáles son nuestros derechos, pero también hay que respetar los derechos de los terceros y entender que estos medios electrónicos y las redes sociales no son un juego. Si tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna recomendación, amigo televidente, agréguenos por favor a nuestras redes sociales. Medina Costa en Twitter y Medina Costa 1 en Instagram. Te agradezco, un tema que provoca mucha reflexión. Así entonces con esa actitud nos vamos a la pausa. Buen fin de semana, Juan Manuel. Para ti también, mi querida Adis. Ok, volvemos en breve. Familia, y este regreso es para despedir. Gracias por estar con nosotros. Sigan la programación de CDN ahora con muchísima variedad. Un lindo viernes para todos y todas. Buen día.